Se ríe, mirá, se ríe. Sabe de lo que hablamos. ¿Qué tendrá para decir? ¡Oh! Anita, Anita, no te quedes Si callada. Anita hablara. No, no. Mira, no quiso venir a mi casa, mira, si no me hubiera enterado de todo. Bueno, ¿cómo va? Todo bien. ¿Todo bien? Acá. Bueno, preparamos, no sé si llegó a estar Claudia, no está Claudia, ¿no? ¿En el grupo o no? No la No. vi. Yo estaba buscando a ver qué falta. No, yo le mandé un mensajito para que se sume porque ella venía hoy de un viaje del campo y le dije que se sume igual porque ella lo había leído para, por ahí podía, juntos siempre podemos aportar desde nuestra experiencia lo relacionado con esto que vemos hoy en el viaje iniciático. Pero bueno, quizás no se pudo conectar. Bueno, si se conecta, la hacemos participar. Estuvimos hablando hoy con Anita, que ambas teníamos la presentación de un poco de este capítulo 2. Yo no llegué a leerlo completo, pero sí la primer parte, y la idea es, bueno, compartir esta presentación y juntas vamos a ir haciéndoles comentarios sobre nuestras conclusiones y lo que tiene que ver también con nuestras experiencias y cómo lo relacionamos con, bueno, con la experiencia particular de cada uno, porque les cuento que según mi percepción, está bien que leí el libro como en forma un poco caótica porque lo leí rápidamente. Confieso que hoy cuando a la mañana vi el mensajito de Zulma, cuando vi el mensajito de Zulma fue el que me sirvió de recordatorio que hoy teníamos esta charla, así que llegué arduamente a casa y me puse a leer mi capítulo del viaje iniciático, así que no lo leí en forma muy ordenada. Pero lo que me pareció, y comentábamos con Anita, es que en cada capítulo José Luis Parissé comparte tanta información, tan diversa, y va tocando tantos puntos, es decir, que es una información como atomizada. En cada capítulo se tocan muchos temas, una variación, y en cada tema hace como pequeños subtemas que parece muchas veces como disolverse el tema principal, pero luego vuelve, lo cual para mí me dificulta seguir un poco la línea y a veces como que perdía la concentración, para lo cual me sirvió en muchos casos hacer una comparación con lo que sé, ¿no es cierto? Sabemos que el cerebro siempre busca en lo conocido hacer una relación para entender lo nuevo. Así que desde ahí voy a ir compartiéndoles un poco lo que aprendí hoy del viaje iniciático de José Luis Parissé, que me cayó muy bien cuando lo conocí. Creo que David les contó que lo conocimos una vez en la radio, y me cayó muy bien porque sobre todo él era muy, muy amable, muy ameno, pero además estábamos prácticamente como a la misma altura, cosa que no me es muy común encontrar gente de 1,50 m, así que me pareció muy agradable poder saludarlos, sí, a la misma altura física, ¿no? No estamos hablando de altura intelectual. Pero bueno, eso me hizo sentir muy cómoda. Bueno, comienza hablando en este capítulo número 2, retoma un poco el tema de la baba del sapo, de la serpiente, y del famoso no podés, ¿no? Que tiene que ver con animarse a caminar fuera del círculo de la baba. ¿Y qué pasa cuando nos animamos a caminar afuera del círculo de la baba? Yo lo relacioné directamente con esto de dejar de lado las creencias que tenemos, la programación básicamente que tenemos, y más adelante él hace como una referencia muy clara a cómo vivimos a través de los otros, porque, bueno, fuimos básicamente programados por los otros, y cómo salir del círculo de la baba tiene que ver con esto, ¿no? Con animarse a salir de esta programación y los recursos que usamos para esto.
vimos que tiene que ver un poco con, él hace muchas referencias a salir de este círculo de la baba, y dice que cada vez que él trataba de salir de este círculo de la baba, y la gente con la que él compartía su escuela, muchas veces se sentía amenazado, se sentían amenazadas, con lo cual estas amenazas eran enfrentadas como a través de escudos de energía y de burbujas. Ana, ¿querés hablarnos algo sobre esto que hoy charlamos y que vos lo viste de una forma me pareció muy interesante? Las amenazas tanto externas como internas, ¿no? Las amenazas externas, cuando empieza a narrar y empiezan a establecer, iniciar con la escuela, estábamos, bueno, los círculos económicos de nuestro país en aquel momento era la hiperinflación año 89. Entonces todos le decían, ¿cómo te vas a ir a instalar que tenés que pagar alquiler? Y bueno, esa era la amenaza externa, que después podemos vivir el corralito, podemos vivir la situación que estamos viviendo. Y la situación, las amenazas internas también, ¿no es cierto? Los miedos, eran unos amigos que lo iban a acompañar y después lo dejan y él sigue igual, ¿no es cierto? Esto me parece que es importante bueno, que siempre tenemos las piedras que él va hablando del camino y que en el camino podemos encontrar piedras, ciénagas, pozos, un montón de dificultades. Yo le decía a Caro que en esto de las amenazas era como encontrar, los otros días me quedó grabada una frase que alguien dijo, que cuando uno emprende algo se encuentra con un montón de Goliat, y tenemos que vencerlos como lo venció David, ¿no es cierto? Y en cuanto a los escudos de energía, él ahí ya va a las técnicas, que después se ve que en otro capítulo lo va a tratar, y cuenta anécdotas, ¿no es cierto?, que es una forma de protección, y yo lo relacioné con los ángeles, ¿no? Yo todas las mañanas me invoco a los arcángeles y básicamente a Miguel, que me proteja a mí, bueno, y a mis círculos de afectos, ¿no?, con su energía, o a la llama violeta, creo que es una técnica más el escudo de energía, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, me encantó también una frase que dijiste, que me mencionaste cuando hablamos, que dijiste que te la decían en la escuela, Ani. Sí, pero eso viene más adelante. Ah, sí, Cuando, perdón. Bueno, lo no te digo, lo olvides. cuando hablaba del ser, ahora después más adelante lo menciono, ¿no? Pero la efectividad de estas burbujas de energía, que hay que ver el color, bueno, es toda una técnica, obviamente, pero ellos dicen que le habían puesto tantas burbujas de energía a la escuela porque estaban amenazados. Si bien estábamos en una democracia incipiente, ¿no es cierto? Le habían puesto tantos escudos de burbujas de energía a la escuela que después se olvidaron de sacar la burbuja y hacían cursos y no iba la gente, y era porque estaban las burbujas de protección que habían puesto, ¿no? Como algo anecdótico esto, ¿no? Y la efectividad de la técnica de las burbujas de energía, que son escudos. Sí, sí, la verdad que, mira, yo no sé dónde fue que escuché en alguna oportunidad, creo que mi primer maestro de yoga, que era un gallego, un señor que debe tener 80 años, impecable, a todas las asanas eran posibles para él, y, y que hablaba un poco de esto, de las burbujas de energía, y nos explicaba, digo creo que fue él porque era muy chica, pero recuerdo que en una oportunidad nos decía de cómo protegernos con la energía naranja, por ejemplo, Claro. ¿sí? Y cómo tiene que ver esto con la visualización y también, ¿no es cierto?, el poder que nosotros le otorgamos a estas cosas. Porque, bueno, el poder tiene que ver con una conciencia del pensamiento que me estoy protegiendo, porque puedo pensar en una burbuja, puedo pensar en un ángel, puedo pensar, mucha gente cuando sale de la casa dice, Jesús, tú por delante, yo por detrás. Bueno, tiene que ver con justamente con esta creencia que nosotros tenemos, con esta
este poder que le damos a cierta energía para que nos proteja. Y sí, me encantó lo que vos decís recién, que comentaban que se habían olvidado de sacar, de retirar la burbuja, y que por eso no llegaba gente a su escuela. Y que aquí en el libro dicen que, más adelante se ve que lo van a tratar, que las burbujas tienen diferentes colores y que cada color tiene un objetivo en particular. Pero también más adelante él dice que estas técnicas se trascienden porque las utiliza para protección del ser. Pero cuando se trasciende este ser, como que las técnicas, bueno, pasan a ser solamente técnicas para trabajar en uno mismo, ¿no es cierto? Técnicas que nos ayudan a practicar, a encontrarnos a uno mismo y no un fin. Él habla de que cuando todavía no ha iniciado la búsqueda del ser real, se toman estas técnicas como el fin, ¿no es cierto? Cuando en realidad son parte del camino, son herramientas que nos ayudan. Bueno, muy bien. Más adelante, José Luis Parisé habla sobre la evolución. Acá nos planteábamos con Anita, ¿no? En el mismo libro también lo dicen. ¿Qué es realmente la evolución? Si nosotros nos consideramos, por ejemplo, una sociedad evolucionada por la tecnología, bueno, ¿qué relación vemos cuando hablamos, por ejemplo, de los mayas? Que no tenían tecnología, pero eran tan evolucionados a nivel, por ejemplo, de los astros astronómicos. Ellos tenían idea del lineamiento de las estrellas. De hecho, los que fuimos creo que es de la pirámide de Chichén Itzá, ¿no es cierto? La que dibuja una serpiente en el equinoccio de primavera. Bueno, ¿cuál es la real evolución? Y acá hace una especie de observación y de relato que tiene que ver con una evolución, pero una evolución que se realiza cuando el ser trabaja en sí mismo, ¿sí? Cuando trabaja en la potenciación de sí mismo, en la trascendencia de estos programas, y que la verdadera evolución se da cuando el ser se encuentra a sí mismo, cuando logra trascender estos programas, esta programación que tanto hablamos en la Matrix, que tenemos de los 0 a los 6 años, que en realidad son ideas de otros, ¿sí? Creencias de otros. Él dice que la real evolución se da cuando encontramos las nuestras propias, ¿no es cierto? Que se da a través de todo un camino, ¿no es cierto? Porque trascender nuestra programación creo que nos lleva toda la vida, ¿no es cierto? Ya que el 90%, y él aquí mismo lo menciona, ya que el 90% del tiempo estamos en automático, pensemos que cuando cumplimos 70 años aún somos niños porque hemos vivido solo 7. ¿Sí? De esos 70 años, solo 7 fueron conscientes, solo en 7 trabajamos desde la no programación, desde la conciencia real, donde podemos tener las riendas, donde podemos empoderarnos y realmente realizar un cambio, ¿no? Bueno, Ani, contame tu visión un poco acerca de este capítulo. Yo ahí puse algunas menciones. Sí, hay algo que incluso se lo comenté a David en una sesión de terapia que hicimos, que a veces me parece que intelectualizamos tanto el buscar el ser, ¿no? Que no es nada más que nuestra esencia divina, que por ahí me enoja, porque los otros días estaba acá en casa frente a una situación, yo sola obviamente, porque estaba en cuarentena, y digo, pero tanto tenemos que hacer cursos hasta para buscarte, y siempre me planteo que el indio del Amazonas o de nuestra Patagonia en su momento, de nuestro norte, que no tenía todo eso, o sea, y tenía esa conexión, ¿no? Y David me planteaba en aquel momento a veces la necesidad de desconectarse, de leer, de tanto porque, y de sentir más, ¿no? Esta presencia que tenemos interna, es mi experiencia y por ahí me revelo.
a tanto. Lo que pasa es que después, bueno, están las técnicas como para que a uno le ayuden, o bueno, todo lo que viene dando por la neurociencia, pero juntar ese ser espiritual con el cuerpo es sumamente importante, ¿no? Que es lo que tiene que ser. Y yo no sé si ahí o donde yo me apunté por acá, que un maestro, o sea, de una escuelita de metafísica, que yo fui, pero hará, no sé, 30 años creo que fui a la escuelita de metafísica y sigo teniendo contacto con él, y él me decía siempre de llevar equilibrado, ¿no? Que no se te vaya ni el espíritu, ni el ego, ni lo material. Las tres cosas, porque estamos acá en esta tierra y en este plano, ¿no? Eso me parece importante destacarlo también. Qué sabio, Sí, Ani. sí, sí. Qué sabio. A mí, esto que estás diciendo también me recuerda a aquel relato de Greg Braden, que lo llevaba un indio, él, Ah, está en el secreto es otra de las películas, sí. y que este indio le decía que lo acompañe a un ritual que iba a hacer, que él iba a hacer llover. Entonces Greg lo acompañó y vio como este hombre se puso en silencio en el medio de una montaña, en un lugar, en un blanco, y solamente se quedó en silencio unos minutos, respiró, se dio vuelta y le dijo, bueno, ya está. Y Greg Braden no sé qué pensó que iban a venir los indios con las plumas, a hacer todo el El ritual. ritual. Uno piensa que es típico no sé, de los indios, ¿no? Lo que uno tiene en la cabeza, ¿no? Las creencias, justamente. Y este hombre le dijo, no, lo que yo necesitaba en este momento es sentir. Es no solo el pensarlo, sino el sentir el olor de la lluvia, el escuchar la lluvia, el visualizar la lluvia, esto que hablamos cuando hacemos las visualizaciones, de aplicar todos los sentidos para crear lo más real posible aquello que estamos buscando, ¿no? Y bueno, terminó ese momento y dice que al otro día se largó, bueno, una de las tormentas más fuertes en 5 años y no paraba después de llover. Y el indio le decía que, bueno, que el secreto era justamente esta alineación de mente y corazón, que muchas veces también me gusta compartir, que tiene que ver con este equilibrio de mente-corazón, ¿no? A veces estamos tan acostumbrados a ir con nuestro razonamiento y a darle tanta preponderancia a nuestro ámbito cognitivo que nos olvidamos un poco de lo que tiene que ver con el sentir, ¿no? Entonces, Perdón. Sí, No, Ani. acá me a la memoria, que nosotros me acuerdo que con una amiga nos fuimos a una ciudad cerca de acá, Rosario, un día a un curso, a 100 kilómetros, fuimos, vinimos, qué sé yo, que era de Hoponopono, no me acuerdo de qué era bien. Y al otro día nos encontramos con una amiga mía y su mamá, que era analfabeta, y la que le enseñó fue mi amiga, siendo niña, ella volvía del colegio y le enseñaba a su mamá, y ella es evangelista, y nos habló desde la fe, las cosas que ella hizo cuando no tenía para comer y al otro día aparecía, todas esas cosas. Y nosotros con mi amiga dijimos, no, fuimos, gastamos plata, hicimos un curso intelectualizando, y esta mujer desde su vivencia nos transmitió mucho más, ¿no es cierto? Y cómo uno se tiene que abrir, como dice nuestra amiga Graciela, lo digo y me lo digo, al sentir y a que los maestros vengan de cualquier lado, ¿no es cierto? Claro. Pero por la formación académica que uno tiene necesita libros y como comprobar Necesita cosas. pasarlo por el prefrontal para que cierre, ¿no? Me parece que necesitamos que nos cierre todo, porque si no, bueno, es una necesidad que yo confieso que para mí es primordial, ¿no? Como que necesito a veces saber el porqué para que me cierre. Pero bueno, como dice Greg Braden, él viajó por todo el mundo, confirmó que
por ejemplo, la meditación de los budistas se centra en un sentimiento, en una emoción, que es el agradecimiento, y de esta manera también lo que hacen estos meditadores es poner en equilibrio mente y corazón, lo mismo los indios Sioux, lo mismo muchísimas culturas milenarias que justamente no podemos decir que no son culturas evolucionadas, porque desde otro lugar son culturas sumamente evolucionadas. Entonces, bueno, acá José Luis Parise habla que para él la evolución tiene que ver sobre hacer un trabajo muy profundo sobre uno mismo y luego poder transmitirlo a la sociedad. Y menciona una palabra que me gusta mucho, él siempre hace como la separación para dar una explicación clara a las palabras, al significado etimológico, y cuando habla de transmitir dice transmito. Quiere decir que lo que estamos compartiendo siempre sigue siendo un mito, porque es mi percepción de mi vivencia. Entonces esta transmisión de sabiduría que se da también en la evolución no deja de ser un mito, porque es mi idea con la que también voy a programar al otro, ¿no es cierto? Sin querer, ¿sí? Pero también voy a programar de alguna forma al otro y el otro va a tener que trascender esa misma programación. Después, sí, decime, Ani, ¿estás por decirme algo? No. Dice que la existencia no consiste en que la vida entre... A ver, espera porque creo que está mal redactado. La existencia no consiste en que la vida entre alguien, sino en que alguien... Ah, sí, no, está bien redactado. La existencia no consiste en que la vida entre en alguien, sino en que alguien entre en la vida. El reconocimiento de su propio Dios, llegar a Dios. Y esto llegar a Dios, él lo menciona como llegar a sí mismo, al Dios que cada uno tiene dentro. Y que esta llegada a Dios, una vez más, se hace trascendiendo nuestra programación. Carolina, claro, volvemos a lo que hablábamos recién, desde el sentir, ¿no? Desde... ¿Quién dijo perdón? A ver. Yo, Carolina, buenas noches. Hola, Moni. ¿Cómo estás? ¿Vos sabés que se me hace acople cuando hablas? ¿Puede ser que haya algo que esté haciendo acople? ¿Algún celular o algo? A ver. O por ahí es el mío, lo voy a retirar. Yo el mío lo apago por las dudas. Porque se me hace acople. Y... Sí, a todos se nos hace como un eco. ¿Ah, sí? Bueno, perdón, disculpen, seguimos. Seguimos, si no, silencio. Ana, pero a lo mejor hay que apagar el micro de Anita y cuando habla cada una lo prende. Claro, ahí está. Bueno, yo silencio todos. Ahí está. Muy bien. Dice, la existencia trasciende las programaciones, las conductas como casarse, tener un hijo, ir a trabajar, que él dice que no quiere decir que estén mal, no, tienen que ver con nuestra dualidad, con nuestra vida, pero que la verdadera existencia trasciende estas programaciones, que en realidad la programación es la idea de un otro, ¿sí? Y él menciona a ese otro como el responsable del círculo de la baba. El otro vendría a ser el sapo, ¿no es cierto? Y nosotros un poco esta serpiente queriendo saltar el círculo o trascender ese círculo. Y que siempre nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, con estas programaciones que tenemos que estar, bueno, trascendiendo, cambiando, en las cuales tenemos que estar trabajando para justamente evolucionar. La conciencia se toma. Me gustó este párrafo. La conciencia se toma. Y si se toma de algún lugar.
se toma de otro. Es decir, cuando decimos tomé conciencia, esta conciencia está tomada de la idea de otro también. Es decir, otro fue el que nos iluminó, el que nos trajo esa conciencia. ¿Sí? Entonces, este tomar del otro, siempre nos estamos volviendo a programar a través de otras conciencias. Lo ideal para José Luis es vaciarse de todos los dichos del otro, ¿sí? Para poder volver a renacer. Esa es la verdadera evolución. Por eso dice la muerte para nacer, para tomar el buen vino, para poder degustar el buen vino y catarlo, la copa debe estar vacía. Y tiene que ver mucho con, yo al menos lo relaciono con este estado en el que entramos en la meditación, ¿no? En el cual nos vaciamos de toda idea, de toda creencia y de todo pensamiento para quedarnos en una especie de blanco, ¿no? En el que somos. Ahí somos. Somos con una conciencia del ser, ¿no es cierto? No estamos juzgando, no tenemos ningún juicio, y es un momento único, que creo que a veces debe durar milisegundos, pero la evolución se trataría entonces de trabajar sobre ese momento, ¿no es cierto? De vaciarse para volver a renacer. A ver, Ani, te abro el audio para que nos compartas tus pensamientos. Sí, yo en este instante que vos decís, porque el otro nos puede ir, pero también nos puede llevar a cerrar, nos puede crear una situación de temor en esta apertura, ¿no es cierto? Tenemos las otras personas, situaciones que te crean y vos decís, no, más vale me quedo, porque a lo mejor salgo de mi círculo de amistades, al empezar a ver las cosas de otra forma, incomodo a gente o instituciones, ¿no es cierto? Lo que venimos de la formación de la Iglesia Católica Apostólica Romana, también tenemos ese otro que tenemos que trascenderlo. Pero volviendo al instante este que vos decís, y volviendo yo al querer intelectualizar a mi ser, creo que es el ir al amor, ¿no? En propiciar sentimientos de amor, de gratitud, y ahí es cuando uno realmente empieza a encontrarse con su ser, que no es más que conectarse con esa energía divina que es puro amor, ¿no? Que eso lo podemos hacer viendo una mascota, viendo una flor. Yo estuve los primeros 33 días, estuve en el campo y tengo el privilegio de estar enfrente de una laguna y veía salir el sol desde que empezaba a aclarar, y yo decía, ¿cómo no le rindieron los indios? ¿Cómo no le rendían culto a ese ser que salía detrás de la tierra imponente, ¿no es cierto? Igual que la luna, que fueron los seres, y ahí fue la conexión, porque ahí se conectaba con esa energía, ¿no? Con la pura energía. O la energía de la vida, ¿no? Tal cual. Y creo que cuando vos hablas del amor, te silencio para que no haga eco, Ani. Cuando hablamos del amor y de este pensamiento, por ejemplo, de la gratitud que usan los budistas para sus meditaciones, y que sabemos que en el cerebro es la emoción que nos refleja sobre todas las otras una emoción de placer, un sentimiento de placer único, ¿sí? Es, para el cerebro la gratitud es un masaje, es una bendición, es lo mejor que le podemos dar en cuanto a neuroquímica, en cuanto a la neuroquímica del cerebro, ¿no es cierto? Lo que más lo va a beneficiar. Y nuevamente creo que tiene que ver con esto, ¿no? Que cuando tenemos estos sentimientos, estas emociones de gratitud, de amor, de empatía, de comprensión,
lo que dejamos justamente es la mente de lado, lo que tiene la mente, porque es lo que tiene los juicios, ¿sí? La mente es lo que nos lleva a intelectualizar todo y bueno, en definitiva juzgarlo, ¿no? Porque lo estamos midiendo con una vara cuando lo intelectualizamos. En cambio, cuando le sacamos esa parte cognitiva, digamos, lo que queda solamente es la emoción pura. Pura y dura no, pura y flexible, ¿sí? Entonces, eso hace que tengamos ese sentimiento también de expansión. El otro día les quiero compartir con ustedes que tuve una experiencia maravillosa en medio de una meditación, una mini meditación, porque justamente me quedé mirando una puesta de luna en el cielo celeste y empecé a practicar, tuve como un espacio en blanco y dije, uy, qué buen momento para practicar esto, el dejar el pensamiento de lado y el amor. Y empecé a visualizar el amor como con un tipo especial de letra, una tipografía que a mí me gusta mucho, sans serif, y tenía las líneas alrededor, y empecé a visualizar solo la palabra, ¿no? Dije, bueno, si está, como dijiste vos recién, Ani, tan intelectualizado y a mí se me hace tan fácil la visualización, voy a dejar esta imagen aquí, al lado de la luna, y tenía la palabra el amor. Me concentré en mirarla, dije, bueno, ahora el paso siguiente es sentirla. Y comencé a focalizar en sentir el amor, en sentir el amor. Tenía gente alrededor, la tenía mi mamá, tenía una vecina. Entonces dije, bueno, el amor, sentirlo hacia, tengo a mi mamá acá, mi mamá, tengo a esta persona, en sentir hacia todos los seres que me estuviesen rodeando y solo sentir. Y ni siquiera pensar, lo único que permitía que viniera era esa palabra. Y me repetía el sentir, el sentir. Bueno, tuve fue un segundo en el que yo venía con como un nudo en la espalda, ¿no? Como, sí, cuando uno tiene una contractura. Creo que fueron milisegundos en el cual mi cerebro entró en un estado en el que realmente solo logró pensar en eso y tuve una epifanía porque fue ese instante en el cual pude sentir que pensaba y sentía lo mismo. Y en mi cuerpo tuve la sensación, y puedo prácticamente asegurar, que escuché un pluc, y en ese mismo instante el nudo que tenía en la espalda se descomprimió. Ya sea por los neurotransmisores que genera en mi cerebro esta emoción, ya sea porque el amor es una emoción expansiva, sabemos muy bien que expande, porque el campo de energía se expande, y por lo tanto se puede haber desanudado esta contractura que tenemos, que sabemos que es energía acumulada, y por lo tanto puede haberse dado la ocasión de que se expandiera justamente, pero la realidad es que yo no lo sentí más, y que no tuve más dolor tampoco. Por lo tanto, para mí fue una experiencia, fue totalmente empírico, ¿no es cierto?, de hacer esta meditación y entrar en un estado, lograr un estado ideal y salir transformada, que me pareció maravilloso, porque esto que dice siempre Einstein, que lo único que puede llegar a transformar la materia es el pensamiento, ¿no? Es la energía más sutil la que puede llegar a transformar a la más densa. Y quería compartirles esta experiencia porque no se la conté a Hostin, ahora se la voy a contar. Fue maravillosa para mí, ¿eh? Además de sentir después la liviandad que me había dado quedar en ese sentimiento, bueno, cambió todo mi día y cambió todo mi físico, ¿no? Literalmente. Te voy a abrir el audio, Ani. No, maravilloso, maravilloso como uno lo siente, y cuando uno lo va sintiendo en el pecho, ¿no? En el chakra bien del corazón, esas experiencias. Me vino a la memoria
no sé qué libro de Brian Weiss, él dice, así como ahora estamos usando el rayo X, en algún momento vamos a poder condensar la energía del amor y sanar con la energía del amor, ¿no? Sí, yo Y bueno, creo que uno ya lo va haciendo, ¿no? Uno lo va haciendo. tiene que ver con eso. Yo realmente no me había focalizado en ese dolor que tenía, ni en esa contractura en absoluto. Yo me había focalizado en el sentimiento y fueron, nada, milisegundos, pero que mi mente se transportó, ¿no es cierto? En neurociencia, cuando vemos un scan de alguien que medita, se ve el área parietal que tiene que ver con el área motora, con donde nosotros registramos el tiempo y el espacio, cómo se ilumina. Por eso mucha gente que medita tiene la sensación de que no está en este tiempo, que el tiempo pasó más rápido, más despacio, y que está en otro lugar, ¿no es cierto? Y tiene que ver con esta activación, con que se activa justamente esa área del cerebro. ¿Mm? Bueno, muy bien. Luego de contarles esta hermosa experiencia, seguimos con el relato de José Luis Parisé. Él dice desde su lugar que para trascender, como veníamos diciendo antes, hay que matar a este ser que se construyó a través de ideas de un otro, ¿no? Porque de hecho venimos al mundo a través de un otro. Y que esta es la forma de fundarse en una nueva existencia. Habla también aquí, ahora te voy a abrir el micrófono, Ani, porque habla de las sectas, ¿no es cierto? Sí, habla mucho de las sectas. Yo después me fijé de cuándo era este libro, ¿no? Y es del 2012, o sea que no es tan viejo. Yo me lo hacía más del año 80 y pico, 90 y pico, ¿no es cierto? Pero creo que las sectas son los falsos maestros, ¿no? Y también hay algunos que obran como sectas, lamentablemente los niños del Brasil y cuántas que realmente han funcionado como sectas a todo esto. Y después habla de la New Age, ¿no es cierto? También, que en cierta forma él critica un poco, no sé si vos lo viste así, Caro, de la New Age. Y después cuando me fui a fijar de cuándo era el libro, decía sección autoayuda, o sea que lo metieron a él también dentro, no como conocimiento, ¿no? Y un poco lo que hablábamos con vos, hasta qué punto, porque, a ver, yo me inicié con la escuelita de metafísica, venía sacando memoria con Eden Cady, con cuántos, con Luis Hay, que yo lo sigo a Luis Hay actualmente, y vos también, o sea, fueron los maestros que nos llevaron hasta acá, ¿no? Yo creo que hoy no podría estar leyéndolo a él si no hubiese recorrido todo este camino. Claro. Sí, totalmente. De hecho, él dice que para él la New Age no disuelve a este ser porque se focaliza en una nueva era. Por ejemplo, las religiones, él dice que se focalizan en un nuevo Mesías, ¿sí? Y el después, ahora, sí, y el New Age lo que hace es focalizarse en una nueva era, que no trasciende las creencias. Pero si bien yo creo que hay muchos representantes de este New Age, si se le quiere decir así, por ponerle un nombre, como vos decís bien, Luisa Hay, que tiene que ver con la autoayuda, y que sí trabaja en las creencias y en trascenderlas. Pero bueno, es su punto de vista y es válido. Dice que la disolución del ser tiene que ver con dejar de ser víctima, ¿no es cierto? Y comenzar el trabajo sobre uno mismo. Que cuando uno no está centrado en la evolución y en buscar este maestro interno, siempre va a encontrar que la situación, que es víctima de la situación, que el otro le hizo algo, que las cosas le pasaron, no es que pasaron por algo que hizo, ¿sí? Que esto tiene mucho que ver todavía
con no haberse encontrado a sí mismo, con no haber evolucionado. Y acá dice algo que me recuerda lo que vos mencionaste. Si la piedra que se interpone en el camino fue pisada, pasó a ser parte del camino. Es decir, estas cosas que nos encontramos en el camino, estas dificultades, estos problemas, si no los trascendemos, si no aprendemos a convivir y a resolverlos, bueno, nunca vamos a poder trascenderlos, nunca podemos dar lugar a la evolución, es decir, lugar a un nuevo ser, ¿no es cierto? Joe Dispenza dice a un nuevo estado del ser, ¿sí? El estado del ser. Que el estado del ser, él lo relaciona mucho con la meditación también, porque siempre, bueno, pone como ejemplo, si uno quisiera ser, no sé, una persona exitosa, una persona abundante, y no se siente abundante, bueno, lo que él propone es cambiar el estado del ser a través de esto, de sentirse diferente, que es la única forma de cambiar el estado del ser. Bueno, te voy a abrir el micrófono, Ani, para ver si querés hacer algún comentario antes de esta última filmina. No sé si está en esto, pero bueno, yo me había ido apuntando acá, ¿no? Él vuelve bastante al otro, ¿no? Y él hace referencia de Gandhi, cómo él se pudo imponer teniendo su conciencia del ser a una potencia como eran los británicos, ¿no? Y los otros días, hablando de la situación que estamos viviendo, la Madre Teresa se exponía a todos los virus, a todas las infecciones que podemos estar en todos los manuales de medicina, y nunca le pasó nada, ¿no? Porque ella tenía esa conciencia del ser. Y después, de acá, que acá viene la frase que ahora voy a decir que a vos te impactó, que él dice, esto lo leo textual, el hombre se acerca al oculto cuando siente algo que lo está frenando, que no deja avanzarlo, ¿no? Yo digo, se ha vuelto mucho, volcar a lo oculto, yo digo, volcar al ser, volcar a lo divino, a través del sufrimiento, ¿no? Y era la frase esta que en las trincheras no hay ateos, ¿no? Dicen Ahí está, esa me encantó. En las trincheras no hay ateos. Y uno ahora, en un camino, si bien al principio se fue iniciando en este camino, por ahí fue religioso, yo después me aparté de la religión, por un montón de cuestiones, y después a través de la meditación y por un curso que hice con Luz Gallardo para dejar de fumar, y ahí hicimos un ejercicio de meditación, volví a toda esa espiritualidad que sentía mi vacío. Estamos hablando de muchos años atrás. Y uno ahora lo que trata es de conectarse no por que estar en la trinchera, al contrario, por el gozo, porque te vas conectando a través del gozo y vas viviendo por el gozo más allá de toda la... Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Algo más, Ani? No. Bueno, muy bien, ahí lo silencio nuevamente para que no acople. Bueno, esta es la última filmina que tenemos y habla de esto que nos estaba diciendo Ani recién. Ante el cambio es lógico encontrarse con inercias, con obstáculos que nos quieran frenar. La inercia y la resistencia se vence avanzando, y esto es aplicable a todo, es aplicable a, el lunes voy a comenzar el gimnasio y me quedo en la cama y no, me levanto igual, no le doy el lugar a las excusas, no le doy el lugar a mi pensamiento, porque si no, si pasa por acá, voy a empezar a crear cualquier tipo de
de excusas para no lograr lo que tengo que lograr, lo que me propuse. Entonces se vence levantando y haciendo. ¿Sí? Lo mismo que una dieta, lo mismo que... no queda otra. Lo más difícil es poner la masa en movimiento. Y así es, pero hay que hacerlo, sin pensarlo. Yo creo ciertamente que esa es la única manera. Una vez que se puso en movimiento es mucho más fácil, dice José Luis Parisé, y concuerdo totalmente. Cuando un obstáculo logra frenar ese obstáculo, está actuando desde el interior de quien frena. Es ahí donde está la oportunidad de encontrarse con lo oculto. Cuando yo desde la cabeza digo, no, pero no voy, pero hay algo en mi corazón que me dice, sí, vos podés, y si vos querés cambiar, vos lo podés hacer. Cuando le damos lugar a eso que viene desde nuestro interior, le damos el lugar a la transformación. Y él habla acá de la guerra contra la esfinge, y me encantó esto, y quería comentárselos porque amé siempre la historia de los griegos, la historia de los romanos, y sobre todo la historia de los egipcios, y todo lo que tiene que ver con sus historias. Y siempre recuerdo la historia de Ramsés II, que iba con su brujo, entre comillas, con su consejero, y le pedía consejos, y este lo llevaba hacia la esfinge, hacia el oráculo también, y el oráculo le daba sus respuestas. Cuando mi profesora de primer año me contaba que el oráculo le respondía, yo decía, ¿cómo miércoles estas estatuas le pueden responder? Cuando tuve la bendición de ir a Egipto, lo primero que dije es, quiero ir al oráculo. ¿Cómo es que estos gigantes le respondían? Y ahí un beduino me contó que sí, que era así tal cual, pero cómo sucedía. Y fíjense ustedes cómo es la respuesta de la esfinge. ¿De dónde viene la respuesta de la esfinge? Estos monumentos enormes tenían distintas grietas, porque con el tiempo en el desierto la arena los erosionaba, y en esas grietas se filtraba el viento. El paso del viento en esas grietas daba lugar a distintos sonidos que cada uno los interpretaba como quería. Esos eran los mensajes del oráculo, de las esfinges, es decir, el mensaje que yo interpreto para mí. Entonces, es la guerra contra la esfinge, ¿sí? Es la guerra contra ese mensaje, porque yo seguramente voy a escuchar aquello que creo que es lo que va a hacer. Ah, sí, viste, me afanó, ¿qué te dije? Yo te dije que era un chorro. O con los hombres, las mujeres que piensan que todos los hombres son malos. Yo te dije que me iba a engañar. Sí, más vale, si yo creía que me iba a engañar. Bueno, ese es el mensaje de la esfinge, y es eso lo que tenemos que trascender. Bueno, me quedo con esto, ¿no? Que por lo menos a mí me ha sido tan útil develar cómo se daba el mensaje de la esfinge, cuál era el real mensaje que nos daba, y creo que tiene que ver siempre con la interpretación que nosotros le ponemos a través de nuestros filtros a la vida. Vamos a abrir acá los micrófonos para que cada uno pueda compartir, bueno, sus pensamientos, sus mensajes, lo que quiera compartir. ¿De dónde podemos reiniciar el audio para todos? Que cada uno lo aprenda. No se entiende. ¿Cada uno sabe cómo iniciar su audio? Los que quieran hablar son bienvenidos. Hola Elena, hola Gaby, hola Sandra. A ver. A mí me... Hola. Ay, Hola Moni. Hola. ¿cómo están? Bien. ¿Para qué cree que es Moni Char? Hay 3 Monis en el grupo. Por las dudas, Moni. Moni La por Moni 3. Char y la Moni Guiñazú. Bueno, los saludo a las dos. Bueno. Hay algo ahí que Ana dijo
anoté con la amiga de la mamá evangélica, y una vez David en la clase nos decía del valor también cuando pagamos una formación, un curso, que el valor que le doy de quien le enseña es distinto si me lo dice mi prima, un pariente, una vecina, como que en estar conectados. Ay, me parece que es el micrófono de Ana que hace eco. Ana, si lo podés silenciar, por favor. Ahí está, ahí la silencié. Gracias. Y eso, que a veces el valor que tiene, seguramente que tiene valor lo que esta señora hace, pero depende del oyente, de quién necesita escuchar. Y bueno, y también eso, ¿no? Eso lo noté, que me pareció como que depende, que hay que hacer acá el camino iniciático. No necesariamente hay que ir a un lugar tan lejos para aprender, pero es lo que hay que vivir o trascender de su propia ilusión. Eso es algo ahí. Qué buena observación, Moni. Bueno, sí, que a veces, ¿no es cierto?, ese camino está acá. Está acá, está acá. Sí, porque él habla de esto de llegar a Dios, que no es la técnica, y que siempre los demás te ponen un modo, y lo que tratamos de trascender saliendo de la baba es reconociendo una forma que no sea la impuesta. Lo que sucede es que si vos sos semejanza de tu entorno, y vos querés salir de ese espacio, ¿cómo saber dónde tenés que ir si lo que tenés alrededor es el otro? O sea, sos el otro, él dice, ¿no? Estás impuesto por lo que el otro quiso que hagas desde chico, ¿no? Y ahí das tu despertar en conciencia cuando salís de ahí, ¿no? ¿Y cómo? ¿Hacia dónde? Primero darse cuenta y después, ¿cómo haces para la retroalimentación si alrededor tuyo tenés continuamente esto, ¿no? Este círculo que se genera? Yo eso lo pregunto como para ver si alguno me puede decir. Particularmente yo creo que muchas veces es muy favorable cambiar de ambiente, ¿no? Porque el ambiente nos condiciona. Yo creo también que hay un momento donde lo mismo de siempre no nos suena igual que siempre. Hoy una paciente me decía, y de repente lo escuché raro, ya no era el mismo. Quizás ella estaba cambiando y lo veía fuera de él, ¿no? Pero fue lo que le permitió empezar a consultar. Para responderle a Moni, ¿no? Creo que a veces lo que siempre fue necesario nos hace ruido particularmente cierto día, donde vibramos distinto, donde algo bien propio rompe con todo tipo de programación, y en buena hora, ¿no? Cuando algo nos hace ruido, ¿no, Moni? Claro, cuando algo de lo externo, ya no negociamos con eso, o sea, lo que concedemos y complacemos, no sé quién hablaba el otro día del efecto placebo, creo que en la charla del sábado, ¿no? Con los doctores y el poder de las creencias, ellos decían, este efecto placebo es una especie de complacencia, uno dentro de la programación complace sin ser consciente, ¿no? Y hay momentos donde por vivencias que venimos teniendo, silenciosas, pero que un día se juntan todas y hacen como un clic, hace que uno diga, ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿Esto es lo que quiero? ¿Esto es de lo cual yo me enamoraba, por ejemplo, ¿no? Por decir. Y empieza como a cuestionarnos más allá de que queramos hacerlo. Entonces, esta ruptura, creo que ese filtro es lo que hay que aprovechar, ese intersticio por donde se cuela la novedad. Claro, cuando nos empezamos a cuestionar, ¿no? Ahí es cuando se da ese cambio interno. Sí, yo cuando le decía del medio ambiente, no sé si alguna vez les pasó que, no sé, en un trabajo, en una oficina, puede ser que alguien sea etiquetado como el tonto,
o el inteligente, y por ahí vas a otro trabajo y te das cuenta que te miran diferente, porque claro, ahí sos otra persona, por ejemplo, o en otro grupo de amigos, ¿no es cierto? Y ahí es una nueva oportunidad para recrearse también, porque como el ambiente nos condiciona, cuando llegamos al círculo de amigos de siempre, si ahí somos el tonto y nos comportamos como el tonto. Si ahí somos el incapaz, nos vamos a comportar como el incapaz. Y cuando a veces ingresamos a otro grupo de gente, tenemos la posibilidad de ser otros. Tiene que ver con la posibilidad que nos demos nosotros mismos, ¿no? De trascender esa idea, ese pensamiento bajo el cual nosotros mismos muchas veces nos rotulamos. Me encantó, Moni. Bueno, gracias. Bueno, ¿quién más? Anita, Claro. Anita, ahí te Sí. reinicio. No, un poco lo que decía Mónica, y vos le decías que a veces hay que dejar determinados círculos. Hay veces ese círculo es tu propia familia, y de repente es doloroso también, ¿no? O si no, hay que cortar y hay que eyectarse, ¿no? Y se me venía la palabra, una de las primeras lecciones del curso de milagros: nada significa nada, salvo el significado que yo le dé. Entonces muchas veces también pasa por resignificar situaciones, ¿no es cierto? Por mirarlo desde otro lado para poder manejarse, ¿no? Más allá de la cuestión energética y de todas esas cosas, y aprender que en determinados círculos uno tiene un comportamiento o una visión que yo a veces le digo a amigas, yo estas cosas las puedo hablar con vos, con otras amigas no lo puedo hablar, no he aprendido eso también. Es cierto, es cierto. Sí, acá Mauricio comenta en el chat también, y Claudia, que va a depender de nosotros si nos damos la posibilidad de vernos distintos, ¿no es cierto? Porque esa etiqueta primero la ponemos nosotros. La elegimos, ¿no? Por ahí nos la imponen cuando somos chicos, nuestra familia, nuestros padres, y después la seguimos eligiendo, por una suerte de aceptar sin filtros también. Bueno, acá lo tenemos a David Hostin, que se incorpora. No, están calladitos. No sé si se escucha. ¿Me puedes estar al lado suyo? Sí, cómo no. Sé que tienen reunión después y son las 21. Entendemos, mira, yo estaba pensando entre todo lo que se hablaba, que el encuentro con uno mismo es el despojamiento total de todos los sistemas de creencia. Porque si yo me identifico con mis creencias, me estoy identificando con lo que el otro me dio, con lo que he recibido del exterior. Por lo tanto, el encuentro con el ser es encontrarse con el vacío, con lo que está oculto. Que en el momento en que lo desoculto, diría Parisé, deja de ser oculto y deja de ser el ser verdadero, porque al desocultarlo, lo despliego y hago una explicación, diría David Bohm. Y al explicarlo pongo la subjetividad y vuelve a mezclarse o contaminarse con la idea del otro. Por lo tanto, el vaciamiento total de todo sistema de creencia es el encuentro consigo mismo. Bueno, ¿cómo lo ven? Así como para hacer un comentario de todos, llevado a la práctica, cada uno desde su punto, el pensamiento de hoy. Yo creo que lo que acabas de decir implica dejar un poco ciertas dependencias, ¿no? Como ciertas actitudes infantiles o pasivas en torno a, bueno, y es lo que me pasa, ¿no? Como decían nuestros abuelos, la vida que me tocó, para arrojarse a vivir situaciones nuevas, bueno, hay que correrse un poco, como decía Carolina, ¿no? Correrse, moverse un poquitito del lugar. Correrse de uno mismo. ¿Cómo? Correrse de uno mismo. Claro. De lo que creo que es uno mismo, ¿no? Cuando Claro. ese uno mismo es falso. Cuando, lo que pasa es que la idea que yo tengo de mí mismo, cuando la defino, estoy definiendo la idea del otro Sobre mí. En mí, ¿no? O sobre mí. Claro. Entonces lo que dijo mamá que soy, lo que dijo papá, lo que dijo la sociedad, o lo que yo me fui construyendo para la aceptación en el medio ambiente en el que me encuentro.
Por lo tanto, esa idea de mí es la idea del ego falso que dice un curso de milagros, que no existe, es una idea impuesta. Entonces, cuando me despojo de eso, encuentro la posibilidad de encontrarme a mí mismo. Pero el problema de encontrarse es que cuando me encuentro y lo subjetivizo, otra vez vuelvo a contaminar. Entonces es complejo, es un camino del ocultismo, diría Parise, que cuando deja de estar oculto, se complica de vuelta. Yo lo suelo llamar líbranos del mal. Claro. Sí. Es un jueguito macabro. Sí. Pero yo creo, no sé, ustedes qué opinan en la práctica, ¿no? En la práctica no hay práctica. O sea, la práctica es comprender la ilusión, como volvemos de vuelta a lo mismo, ¿eh? Comprender que lo que soy una ficha que está jugando, pero nunca identificarme con eso. Porque en cuanto me identifico con lo que yo creo que soy, caí en la trampa de la ilusión. Entonces, no me identifico con eso que yo creo que soy. Yo soy más que todo eso, siempre. Soy la suma de la totalidad. Yo creo que lo mejor es ser uno. Potencial y fractalmente en mí. Yo creo que lo mejor es ser uno, auténtico, simple, como es, sin rótulos. Si vos no te rotulás, no rotulás al otro, no lo pones en un lugar y lo dejás ser. Y eso creo que es parte de la aceptación. Sí, comprender que eso que dice ser y que yo creo que soy, tampoco soy en esencia. Ojo, ¿eh? Necesitamos marcarnos. Que a veces por el hecho de aceptarme como soy, digo, bueno, yo soy así. No, tampoco soy así. Estoy siendo así con lo que hoy estoy creyendo. Entonces, si sacamos una idea de soy por estar siendo, es mucho más factible que nos podamos automodificar constantemente y no caernos encerrados en una creencia de ser estático. Yo creo que no necesitamos ni siquiera rotularnos porque no tenemos por qué justificarnos. Claro. Tenemos que crecer, ser lo mejor que podemos ser, lo que estamos siendo, y no necesitamos justificarnos ante otro de yo soy así porque a mí... La justificación es algo que nos tenemos que sacar de encima, porque no es parte del ser, y si estamos buscando encontrarnos con ese ser que somos, todo lo demás que es material, que es pensamiento, que es rotulación, para mí no tiene que existir. No lo tenemos que tomar en cuenta. Existe, sí, es nuestra realidad. Pero cuando vos te desconectás de eso, te desenchufás, te dejás de encontrar sentido a quién soy, cómo soy, cuánto avancé, estoy, me quedé, me fui, me pasé, me aceptan, no me aceptan. Cuando vos dejas todo eso de lado, claro, y dejar que las cosas sean así como son, por eso creo que parte todo para mí desde la aceptación, incluso de los sucesos, de las cosas que te acontecen, y vos decís, está bien, es lo que necesito para algo, y bueno, vamos a rescatar a qué vino, qué me trae, y aprendo de eso, y creo que ahí está el secreto, ¿no? En desvincularse de todo eso que pensamos. No tiene sentido, para mí, para mí. Yo no me rotulo ni me importa si me rotulan, porque yo sé quién soy, o no sé quién soy, pero no importa, soy. Después de tanta filosofía y tanta profundidad que pretendemos que parecería que es en palabras, volvemos a que debe ser todo simple. Claro, lo natural. Claro. Entonces, yo hoy pensaba, escuché un comentario de un médico, ¿no?, que hablaba sobre los remedios, que esto, que aquello, que lo otro. Y hoy en el patio, me acordaba recién cuando Carolina contaba su experiencia de la luna, yo siempre voy a mirar mi palmera, ¿viste? Porque yo me voy a curar con esa palmera. Y hablo con esa palmera. Y yo dije, yo no necesito nada. Yo estoy perfectamente bien, yo estoy perfectamente sana. Solo tengo que comprenderlo, aceptarlo. Y empecé a hacer ejercicios con la palmera, mirando esa bendita palmera que la voy a terminar amando, o ya la amo, creo. Y a mí se me fueron los dolores. Y yo digo, pero la pucha, tenemos que ser tan necios de no observar, de no aprender de la naturaleza, de las cosas tan simples que tenemos alrededor,
para sanarnos, para cambiar la mentalidad, para dejar de ocuparnos de cosas que no tienen sentido. Y ahí ella, como decía, con la luna simplemente, y una palabra que dibujó, arregló su espalda, se sintió bien. Y yo creo que es eso, ¿no? Es ser naturales, es agarrar lo que tenemos, por eso hablaban también hoy de los indios. Claro, ellos les pasaba por otro lado la cosa. Por eso ellos eran como eran y se sanaban con sus propias medicinas y vivían como vivían y eran mucho mejor. No, quizás no desarrollados intelectualmente como creemos que debemos ser, que no es así. Pero dejaban todo a libre albedrío, a que lo que sucediera, sucediera. Y me parece que eso de la aceptación en ellos también es lo que les Bueno, valió. un poquito lo que decíamos, el sentir y volver al centro, ¿no? Y no pasar todo por el filtro de la cabeza. Claro, pero es casi un automático. Cuando vos buscas, creo yo, tu bienestar, tu dejar de imaginarte, tu dejar de juzgar, tu ver ver cómo hago para llevarme bien con fulano. No necesito hacer nada. Fulano hace lo suyo, es él. Yo hago lo mío, soy yo, y está todo bien. ¿Entendés? Y dejar de sentir esa fricción que sentimos entre unos y otros, y entre la economía, el país y lo demás. No, es más simple, para mí es más simple. Yo lo siento así, ahora, ¿no? Hace tiempo no, pero hoy lo siento de esa manera. Es todo lo que puedo decir. Bien, gracias, Zulmi. ¿Alguien quedó ahí con ganas de decir algo? Acá Sandra dice que tiene que ver con lo que decía Moni Char, ¿no? Recuerda, tienes el mando de tu vida, no eres la víctima. Con esto del yo soy así, ¿perdón? ¿Yo soy qué? Yo soy así. Hoy por hoy, yo creo que los que trabajamos un poquito en nosotros, en nuestra conciencia, yo al menos ya no me permito decir yo soy así. Si me encuentro diciendo yo soy así, me pego un cachetazo ahí en el momento, me despabilo y ningún soy así. Porque todos tenemos la posibilidad de cambiar y todo pasa por tener las ganas, ni más ni menos. Dice el cuarteto de Nos, en contradicción a lo que decís, vos siempre igual, siempre cambiando. Qué Dice una parte, bueno. vos no cambias más, siempre estás cambiando, ¿no? Algo así, parafraseado, ¿no? Lo único permanente es el cambio. Aguante el cuarteto de Nos. Aguanta. Bueno. El cuarteto de Nos es un grupo uruguayo. Es un grupo de música, no es argentino, es uruguayo. Y está muy bueno porque usa muchas metáforas y muchos juegos con palabras que realmente son fabulosos, ¿eh? Vos siempre cambiando, no cambias más, le dice. Después pasa en el grupo Master Matrix, pasa uno de los temas porque realmente están muy buenos, ¿eh? Sí, y hay otro que dice, habla del ego. Me amo. Me amo. ¿Alguien lo conoce, Cuarteto de Nos? Me amo. ¿Nadie lo conoce? Gaby, ¿no lo conoce, Cuarteto de Nos? Moni sí, Moni lo conoce. Como el azul del sol. Yo creí que Gaby sí lo tenía. Gaby, ¿no? No, pero por ahí escuchaste los temas, pero no sabés que son del Cuarteto de Nos, porque hay algunos que son recontra conocidos, ¿eh? A ver, poné alguno que sea de los últimos, para que los identifiquen. A ver si hay alguno al ahí. revés. Ya no sé qué hacer conmigo. Es este que les decía recién. Como para terminar entre lo simple. ¿Se escucha? No, sí, lo conozco. Mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar, mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui completo y me fui por las ramas, ya me hice bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leía Artur con Andoy, ya me pasé de nafta gasoil, ya leía Victoria Monier, ya dormí. No pienso bien, ya tengo el pelo de color, ya estuve con tu favor, te
Una voz siempre cambiando ya, no cambias más. No sé qué hacer conmigo. De agua, ya cambié mi caramba, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya vio volando vegetarianos sanos, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranquilo, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, no me verían a sangre, raspar mi ritmología que la estoy aplicando, ya probé, ya jugué, ya tomé, ya dejé, ya Una voz que dice, ya siempre cambiando ya, no cambias más. Bueno, esa es toda la mitad. Después, está interesante. Bueno, gente, sé que tiene una reunión dentro de un ratito. Estamos al habla. Miren de qué manera terminamos. Gracias, Buenísimo. gracias, Caro. Muy lindo. Gracias, Anita, gracias. Gracias.